para una sesión más. Amén. Una porción más. Espero que todavía tengamos cabida. Espero que corporativamente seamos pobres en espíritu y abiertos y disponibles. Sé que no es fácil en esta hora del día, especialmente después de 3 días, pero confiamos que el Señor nos fortalecerá a cada uno en nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo. Señor, vivifica todo nuestro ser. Hermanos, en esta sesión llegamos a la conclusión de la constitución del reino de los cielos. Como nuestro hermano nos ayudó esta mañana de progresar por las 7 secciones, con la ayuda del bosquejo de la versión Recobro para ver las 7 secciones de la Constitución del Reino. En realidad el mensaje 7 y el mensaje 9 están en esta sección, en la conclusión. Y aquí no habla sobre tomar medidas con respecto al enojo, la codicia, el amor del dinero o nuestra actitud para con otros. En realidad aquí hay 4 palabras cruciales. Espero que recibamos estas 4 palabras: la puerta, el camino, la voluntad y la casa. ¿Las recibieron? La puerta, el camino, la voluntad y la casa. ¿Podemos decir las 4 palabras juntos? La puerta, el camino, la voluntad y la casa. La constitución del reino, en las secciones anteriores y aun con los mensajes anteriores, nos traen a que veamos lo que es el pueblo del reino, a ver lo que debería ser el pueblo del reino y lo que debería hacer el pueblo del reino. Y la consumación es que nos trae a esta sección para mostrarnos lo que deberíamos hacer. ¿Qué haremos? Entraremos por la puerta angosta. Andaremos en el camino estrecho. Y haremos la voluntad del Padre. ¿No es eso impresionante? ¿Cuántas veces se menciona el Padre? Eso me impactó de una manera fresca con el compartir del hermano, el Padre. De hecho, a menudo dice mi Padre, hace la voluntad de mi Padre. Y finalmente, edificamos una casa sobre la palabra celestial del Rey como nuestra base, como el cimiento. Así que es la puerta, el camino, la voluntad y la casa. En realidad, creo que sería bueno que leamos estos versículos. Si tienen su Biblia, les pido que la abran y nuevamente veamos. Yo creo que causa una impresión cuando cada uno de nosotros lee directamente. Y me gustaría leer los versículos del mensaje 7, los versículos 13 y 14. Y luego de esta lectura bíblica del mensaje 9, los versículos 21 al 23. Y quiero añadir el versículo 24. Leamos Mateo 7, versículos 13 y 14, en cualquier idioma. Por favor, lean. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas?
Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Claramente, hermanos, en los versículos 13 y 14, vemos la puerta y el camino. Luego aquí, en el versículo 21, vemos la voluntad del Padre. Y en el versículo 24 vemos la casa. Antes de entrar en el bosquejo, me gustaría mencionar estos dos casos, dos personas. El caso de Moisés en el Antiguo Testamento y el de María en el Nuevo Testamento, María, la hermana de Marta. En Hebreos 8:5, con respecto a Moisés, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió divinamente a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, y esa es la parte que quiero recalcar: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés tomó la delantera de edificar el tabernáculo, pero no fue según su propio concepto, no fue según lo que él pensaba que era el deseo de Dios. Dios le dio instrucciones muy detalladas. Y luego le dijo: mira, o asegúrate, mira, haz todas las cosas conforme al modelo. Hermanos, un día, de hecho el Señor dice, muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre y aquello en tu nombre? Y el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí. Hermanos, no queremos esto. Queremos conocer el modelo. Tenemos que conocer la voluntad del Padre. Y de hecho el número romano 1 en este bosquejo precioso, ahí está el modelo. Es la voluntad. Espero que tengamos hambre y sed de estas cosas. A esta María se le conoce por ser la que derramó su amor sobre el Señor por medio de este acto de quebrantar el frasco de alabastro. Oh, qué dulce. Yo desde adolescente siempre esto me ha conmovido. Pero hermanos, espero que seamos igualmente, incluso más impresionados de que María no solo era una que amaba, sino que primeramente era una que escuchaba. Para amar al Señor de la manera apropiada, tenemos que escuchar su hablar. En cuanto a María, quiero leer dos porciones. En Lucas 10, en versículo 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies del Señor, escuchaba su palabra. El versículo 40, pero Marta era llevada de acá para allá con muchos quehaceres. María era una que escuchaba, se sentó y escuchó. Y en el pasaje que habla de cuando ella derramó su ofrenda de amor sobre el Señor, un pasaje que todos conocemos, en Mateo 26, quiero leer versículos 7 y 12. Se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él mientras estaba reclinado a la mesa. Versículo 12. Porque al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, esta fue la respuesta del Señor a los que se perturbaron por lo que la mujer hizo. Lo que ella hizo perturbó a los hermanos. Y el Señor dijo: lo que ella hizo, lo ha hecho para mi sepultura. Pues al derramar el ungüento, porque al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho para mi sepultura. Quiero leer la nota de Mateo 26, 12, la nota 1.
no fue sino hasta que estuve elaborando sobre esta porción del bosquejo, creo que nunca había sido impresionado tanto por esta nota. Una nota breve dice: María recibió la revelación de la muerte del Señor con lo que él dijo en 16:21, Mateo 16:21, 17 del 22 al 23, 20 del 18 al 19 y en el capítulo 26 versículo 2. En 4 pasajes, en 4 ocasiones el Señor lo habló y ella lo captó. Los demás discípulos lo escucharon, pero no lo captaron como ella. De hecho, algunos incluso se sorprendieron cuando el Señor fue tomado y crucificado. Y algunos incluso tropezaron por ello, pero ella escuchaba. La nota dice: así que aprovechó esta oportunidad para derramar sobre el Señor lo mejor que tenía. Amar al Señor con lo mejor de nosotros requiere que tengamos una revelación con respecto a Él. Hermanos, amar al Señor con lo mejor de nosotros y servirle con lo mejor requiere que tengamos una revelación. No solo amor, no solo buenas intenciones. Necesitamos amarlo de su manera, según su forma, conforme a la voluntad del Padre. Espero que esos 2 ejemplos causen una impresión en nosotros. Llegamos al número romano 1 y hermanos, aquí está el modelo. Este es el hablar del Señor respecto a qué es su voluntad. Número romano 1 es una cita de Apocalipsis 4:11. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Espero que la mayoría de nosotros conocemos este versículo. Aquí este versículo nos dice que toda la creación es por causa de su voluntad. De hecho, hermanos, su existencia y la mía, el hecho de que existamos es por la voluntad de Dios y procede de la voluntad de Dios. Estamos aquí sentados por la voluntad de Dios. La creación, las personas. Es fácil percibir que en la creación, pero la palabra nos abre el propósito, la razón. Letra A: Dios es un Dios de propósito, quien tiene una voluntad según su propio deleite. Él creó todas las cosas para su voluntad, a fin de llevar a cabo y cumplir su propósito. El libro de Apocalipsis, el cual devela la administración universal de Dios, nos muestra el propósito de Dios. En la alabanza que los 24 ancianos rinden a Dios por su creación, la creación está relacionada con la voluntad de Dios. Y es este el versículo, Apocalipsis 4:11. Aquí los ancianos angelicales están alabando. Ve, la voluntad de Dios es lo que Dios desea. Es lo que Él quiere hacer. Esto parece muy sencillo, pero valoro este punto. Dios tiene algo que Él desea. Él tiene algo que Él desea. Este deseo es su voluntad. Todo procede de esta voluntad. Número 1 dice: el beneplácito de Dios es de su voluntad y está corporificado en su voluntad. Así que su voluntad viene primero. En esos versículos de Efesios 1:5 y 1:9 habla del beneplácito de su voluntad. Hermanos, hay algo que para Dios es un beneplácito. Creo que desde el tiempo en que me consagré al Señor, yo tenía 12 años y medio. Todavía recuerdo dónde estaba parado cuando el Señor me visitó aquella noche. Espontáneamente el amor del Señor vino sobre mí y espontáneamente algo surgió en mi corazón. Señor, quiero servirte y agradarte. No, yo no lo pensé, no traté de hacer esto, sino que hubo algo. Y yo creo que en todo creyente genuino hay algo en nosotros que quiere agradar a Dios. Pero hermanos, lo que agrada a Dios es su voluntad. No muchas cosas que podamos
obtener por nuestra imaginación. Hay muchos que vendrán en aquel día y dirán: Señor, ¿no hice esto y aquello? Hermanos, tenemos que saber qué es lo que agrada a Dios. Su voluntad viene primero y el beneplácito viene de la voluntad. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Queremos que todo lo que hagamos en nuestro vivir y en nuestro servicio, que sea de su voluntad, proceda de su voluntad, sea por medio de su poder y para su gloria. Hermanos, todo, cada servicio, incluso cada conversación, que fluya desde su voluntad. Y entonces será algo que lo agrada, algo de agrado a Él según su beneplácito. 2. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad por medio de su revelación en Cristo, es decir, por medio de la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Hay un versículo precioso, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En una ocasión este misterio estaba escondido en Dios, pero damos gracias a Dios que por medio del apóstol este misterio nos fue dado a conocer. Hermanos, en nuestras manos tenemos su palabra que nos da a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Pero hay muchos que tienen la Biblia, pero no saben qué es la voluntad de Dios. Hermanos, somos los más bienaventurados de poder ver, tener una vista, pero que tengamos una revelación de su voluntad. 3. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. La voluntad de Dios es su intención y su consejo es su consideración respecto a la manera de cumplir su voluntad o intención. Hermanos, este punto es importante. La palabra consejo, por favor, noten cómo está construido el número 4. Su consejo es su consideración respecto a la manera de cumplir su voluntad. Así que en cuanto a Dios, no solo hay la voluntad, sino la manera de cumplir su voluntad. Él tiene su consideración respecto a la manera de cumplir su voluntad. Hermanos, este es el modelo. Tal como a Moisés no se le dio la libertad de diseñar ninguna parte del tabernáculo de la manera en que él quisiese, ni tampoco a David con el templo. A David el Espíritu le reveló cada detalle y la medida. Hermanos, la palabra nos enseña la manera de Dios, que en realidad es su economía. Que vemos en el número 2. Que dice, por medio de la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión. Esto nos muestra que cuando Cristo vino como Dios hombre, como la mezcla de Dios con el hombre, y Él era el tabernáculo de Dios, lo cual significa que Él vino para hacer la casa de Dios. Allí en Cristo vemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Dios y Cristo sean mezclados juntos para hacer una habitación corporativa para Él. Y Él gana esto al impartir. Necesitamos todos estos pasos de la obra divina para que finalmente Él sea el Espíritu y entre en el hombre. Esta es la manera en que Él cumple su voluntad. La letra C y D, venimos al corazón de ese primer número romano, las letras C y D. La letra C dice, la voluntad de Dios está concentrada en Cristo y es para Cristo. Cristo lo es todo en la voluntad de Dios. En Colosenses 1:9, la voluntad de Dios se refiere a Cristo. Hermanos, esto es importante. La voluntad de Dios se refiere a Cristo. La voluntad de Dios es profunda con relación a nuestra experiencia de conocer, experimentar y vivir al Cristo todo inclusivo y extenso, quien es Dios, hombre y la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Quiero leer el versículo completo, Colosenses 1:9, que es uno de los versículos en la lectura bíblica.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espirituales. Hermanos, espero que tengamos cierta oración sobre este versículo. Señor, quiero ser lleno del pleno conocimiento de tu voluntad. Quiero el pleno conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y entendimiento espirituales. Hermanos, es muy posible que tengamos un conocimiento incompleto de la voluntad de Dios. Sabemos algo, pero no vemos tanto. Sabemos algo, pero no es muy exhaustivo. Y aquí en 1:9 es muy importante hacer notar que el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Esto era la oración del apóstol Pablo. Y que al orar esto, él no oraba que los colosenses supieran con quién casarse, o que supieran dónde vivir, o qué clase de trabajo tener. A menudo, los hijos del Señor, en cuanto a la voluntad de Dios, se limitan a esto. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí, para mi vida, para mi dirección? Y ciertamente deberíamos hacer esas clases de oraciones. Por esas son las oraciones, podríamos decir que esa es la voluntad pequeña. Una voluntad pequeña. Pero lo que estamos tocando aquí es la voluntad de Dios. Si tuviera aquí una pista, será voluntad en letras mayúsculas. La palabra completa en palabras mayúsculas. Voluntad. Necesitamos saber la voluntad grande para que sepamos qué quiere el Señor en mi vida. Después de este versículo, Pablo luego muestra quién es Cristo. Él es la porción de los santos. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la vieja creación. Es el primogénito de la nueva creación. Él es la buena tierra. Él es la realidad de todas las cosas positivas. Él es nuestra vida y en el nuevo hombre Él es el todo y en todos. Más adelante Él habla un poco sobre maridos e hijos y padres e hijos. Él dice algo pequeño. Ve que la voluntad es Cristo. Cristo como tantas cosas que al final, hermanos, Cristo no solo, aquí hay un punto que va a decir, que Él no solo sea el centro y circunferencia de la economía de Dios, sino el centro y la circunferencia de mí y mi vida. Hay que ayudar a los hermanos bajo nuestro cuidado y pastoreo a que toquen esta voluntad de Dios. Si lo hacen, hermanos, esto afectará cómo ellos oran por su matrimonio, por su educación, por su trabajo, su carrera. Continúo. Cristo es aquel que es preeminente, aquel que tiene el primer lugar en todo. 3. El Cristo todo inclusivo y extenso es la centralidad y la universalidad, el centro y la circunferencia de la economía de Dios. Aquí tenemos Colosenses 1, 15 al 17. Quiero leerles estos versículos, hermanos. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conservan unidas. Hermanos, sé que esto parecen cosas tan elevadas, tan altas, pero hermanos, cada matrimonio necesita a Cristo como su centro y circunferencia. Aquí dice que Él es antes de todas las cosas. Espero que a los que estén solteros los ayudemos. Él es antes que todas las cosas. Señor, voy a considerar en el matrimonio, pero tú eres antes de todas las cosas. No solo actúo por mi placer, incluso mis concupiscencias. Señor, tú eres antes de todas las cosas. Y espero que todo matrimonio, en toda decisión,
en toda consideración. Señor, tú eres antes de todas las cosas y todas las cosas en ti se conservan unidas. Hermanos, creo que en todas las iglesias pasamos tanto tiempo con problemas matrimoniales en las familias. ¿Por qué? Porque hay tanto que es ayuda remedial. Pero si queremos prevenir antes de que surja el problema, si queremos evitar el problema, los doctores recomiendan que uno tenga cuidado preventivo en vez de cuidado remediador o correctivo. ¿Cuál es la ayuda? Es que el matrimonio se conserva unido en Cristo, que el matrimonio sea Cristo en que se mantiene unido. Algunos que comienzan así, los bendecimos, los recuerdan en su reunión de bodas. Y luego, ¿qué sucedió? Hubo otra cosa que llegó a ser el centro. Y de alguna manera, Cristo ya no es el centro que conserva las cosas unidas en esa familia. Hermanos, esto es una aplicación muy práctica. Queremos que todos los santos bajo nuestro pastoreo, que ellos conozcan a Cristo como la voluntad de Dios. Continúa la letra A. En la economía de Dios, Cristo lo es todo. Dios desea a Cristo y solo a Cristo. El Cristo maravilloso, preeminente y todo inclusivo, quien es el todo y en todos. Primer versículo es Mateo 17:5. En este relato, en el monte de la transfiguración, el Señor se abre, Él se devela su gloria. Y en esa escena aparecen otros dos siervos del Señor. ¿Se imaginan a Pedro? Pedro de alguna manera se distrae por estos dos siervos y los eleva al nivel del Señor. ¿Entienden? Es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, Señor, pero también para ellos dos, porque son especiales. Y el Padre pareciera que se ofendió con esto. ¿Cómo hacer esto si ellos son siervos? El Padre interviene y dice: este es mi Hijo, el amado, a Él oíd. Hermanos, es posible que en nuestro pastoreo de la iglesia y dirección de la iglesia, que nosotros traigamos cosas a un nivel más elevado y las pongamos al mismo nivel que Cristo, al nosotros enfatizar algunas cosas. Acá hay una advertencia: tengan cuidado de no ofender al Padre. Cuidado de no ofender al Padre. Tenemos que pastorear a los santos en la voluntad de Dios, que es Cristo, que Cristo es el centro. Cristo lo es todo. Él es el centro y la circunferencia. Letra B dice: la intención de Dios en su economía consiste en forjar al Cristo maravilloso, todo inclusivo y extenso en nuestro ser, como nuestra vida y nuestro todo, a fin de que lleguemos a ser la expresión corporativa del Dios tríuno. 4. La voluntad de Dios es que el Cristo todo inclusivo y extenso sea nuestra porción. 5. La voluntad de Dios es que conozcamos a Cristo, experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, seamos saturados de Cristo y tengamos a Cristo como nuestra persona y nuestra vida. Hermanos, incluso al llevar responsabilidad en la vida de iglesia, los hermanos con quien el Señor nos ha puesto, ya sea un ancianato oficial o simplemente algunos hermanos en cierto lugar, y ustedes son los únicos que están ahí y tienen un corazón para servir y están juntos. Hermanos, están encargándose de esto, de que al reunirse todos los hermanos conozcan a Cristo, experimenten a Cristo, disfruten a Cristo y sean saturados de Cristo. O al reunirnos, el enfoque es solo la administración, o el próximo proyecto, o el próximo evento. Hermanos, al reunirnos, tenemos que estar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Cristo. Así que tengo que asegurarme de que mis hermanos disfruten a Cristo
Incluso al reunirnos, hermanos, espero que no solo nos juntemos para unas oraciones rutinarias, como para solo cumplir con un deber y luego pasar a lo importante. Sí, hermanos, hay ocasiones en las que hay que atender asuntos, pero en nuestra reunión de comunión de hermanos debemos seguir el modelo de oración del Salmo 27.4. ¿Saben el Salmo 27.4? Ahí nos muestra el principio de oración. Una cosa he buscado de Jehová, esa buscaré. Una cosa he pedido a Jehová, esa buscaré. Morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Al reunirnos primero debemos contemplar y luego inquirir. Señor, ¿es el tiempo de tocar los asuntos administrativos? Yo he experimentado con los hermanos con los que sirvo que un hermano dice: hermanos, deberíamos tocar los asuntos de la administración, pero hay un sentir de que cantemos y toquemos algunos minutos, usemos unos minutos más para disfrutar al Señor. A veces decimos: Señor, es asunto de tocar administración, y Él diga: no, sigue contemplando, permanece conmigo. Amén. La voluntad de Dios es conocer a Cristo, experimentar a Cristo, disfrutar a Cristo y ser saturados de Cristo. Hermanos, si nosotros no tenemos una coordinación así, ¿cómo esperamos que los hermanos bajo nuestro cuidado y en los grupos de servicio que estén ellos enfocados en Cristo? Sé que con el paso de los años hemos tocado esto. Los santos se enfocan en los asuntos y surgen problemas entre ellos porque Cristo no es el centro que mantiene su grupo de servicio unido. No los culpemos a ellos. Deberíamos considerar la responsabilidad que nosotros llevamos por no haberlos traído al pleno conocimiento de la voluntad de Dios de una manera práctica. Letra D dice: la voluntad de Dios. La letra C y la letra D son los puntos claves de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es obtener la iglesia como cuerpo de Cristo. Ciertamente, si la voluntad de Dios es Cristo, entonces la voluntad de Dios también debe ser el cuerpo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. En Mateo 16, todos conocemos esos versículos. Allí está el Señor con los discípulos en Cesarea de Filipos. ¿Qué dicen los hombres que yo soy? Y dicen esto y aquello. Y le pregunta: ¿qué dicen vosotros? Y Pedro dice: tú eres el Cristo. Y dice: oh, bienaventurado eres Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Mi Padre. El Padre revela al Hijo y el Hijo revela a la iglesia. Podríamos decir que el Padre revela la cabeza y la cabeza revela el cuerpo. Sabemos que el gran misterio es Cristo y la iglesia. 1. La voluntad de Dios es obtener un cuerpo para Cristo que sea su plenitud, su expresión. Letra A dice: llevar la vida del cuerpo consiste en comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Esto es Romanos 12:2. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, hermanos. Eso se ve aquí claramente. Pablo introduce esta frase: la voluntad de Dios. Comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y sigan leyéndola en el capítulo. Él nos lleva al cuerpo en los próximos versículos, en el 4 y el 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y miembros cada uno en particular los unos de los otros. B. Si somos miembros apropiados del cuerpo, que actúan y ejercen su función en la vida de iglesia, seremos personas que están en la voluntad de Dios. Hermanos, es nuestro deseo, y creo que es el deseo en todos los hijos genuinos de Dios. Quiero ser alguien en la voluntad de Dios. Pero hermanos,
Estar en la voluntad de Dios hoy en día es estar en la vida del cuerpo. No estamos en el siglo XVI, ni estamos en el siglo XVIII. Esta mañana nuestro hermano nos mostró la historia de la iglesia. La voluntad de Dios, la revelación de la voluntad de Dios ha progresado a lo largo de las eras. Vemos algo, y si usted quiere ser fiel en el servicio a Dios en el siglo XVI, eso era pelear por la justificación por la fe. Y si quería ser fiel en el siglo XVIII o XIX, eso tiene su significado. Pero hermanos, para ser fieles a Dios hoy, según la revelación de su palabra, debemos ser alguien que está en pro de Cristo y la iglesia. Esa es la voluntad de Dios que Él ha revelado. La letra A. En la letra B, yo quería leer 2 versículos de la lectura bíblica en este punto. Colosenses, 1 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, llamado por la voluntad de Dios. Y repite eso en Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Hermanos, ¿no quieren ser personas que están en la voluntad de Dios y que todo lo que hagamos sea por la voluntad de Dios? Todos debemos tener tal certeza, especialmente hermanos, en aquel día, que todo en nuestro vivir, todo en nuestro servicio ha sido en la voluntad de Dios. Que no solo lo que hacemos, sino que nuestro ser, queremos ser personas en la voluntad de Dios. 2. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es una entidad constituida del Dios triuno y sus escogidos y redimidos. Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Vivir en el cuerpo es vivir corporativamente con los miembros bajo la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos los miembros de su cuerpo. En la letra A quiero recalcar que vivir en el cuerpo es vivir corporativamente con los miembros bajo la cabeza. Hermanos, no importa cuál sea nuestra función en el cuerpo, espero que todos nos demos cuenta y que siempre recordemos que simplemente soy un miembro. Simplemente soy un miembro en el cuerpo con todos los demás miembros bajo la cabeza. Hermanos, no importa cuánto el Señor ha realizado por medio de nosotros. Tal vez el Señor lo ha usado usted para cierta función y ha traído gran bendición a muchos. Pero hermanos, usaré esta frase. Al final del día, no sé si eso es una frase idiomática americana, lo siento, pero al final sigo siendo solo un miembro. Espero que tengamos esto como nuestro vivir y lo tengamos en nuestro servicio y que no ultrajemos este principio. Sigo siendo simplemente un miembro. Al estar con los hermanos, sin importar si es los hermanos con los que sirvo, como los hermanos responsables o con cualquier hermano, al juntarnos, simplemente soy un miembro. Y corporativamente honramos la cabeza. Oh, hermanos, siento que si tuviéramos esta realidad en la reunión de hermanos, eso traería gran bendición a nosotros y a nuestra iglesia local. B. Para llevar la vida del cuerpo debemos estar bajo la cabeza y tomar la cabeza como nuestra vida, el objeto principal y el centro de todo nuestro ser. El cuerpo crece con el crecimiento de Dios. El crecimiento del cuerpo depende del crecimiento de Dios, de la adición de Dios, del aumento de Dios en nuestro interior.
Hermanos, por eso nos debe preocupar el crecimiento de cada miembro de nuestra iglesia local. La adición de Dios. Tenemos que esforzarnos para que cada miembro, como el hermano señaló esta mañana, no solo lea el libro de la palabra santa para el avivamiento matutino y que solo mantengan el hábito. El hábito es importante, pero nos esforzamos para que los santos verdaderamente toquen al Señor en su tiempo privado, para que tengan la adición de Dios, el crecimiento de Dios de manera práctica día tras día en su vida cristiana. La letra E es un punto precioso y muy tierno. Todo aquel que hace la voluntad del Padre es pariente del Señor Jesús. Este versículo me intrigó durante muchos años cuando yo era joven. Yo lo leía y me preguntaba qué significa esto. Lo leía, lo volvía a leer y lo leía el próximo año y aún así no lo entendía. Y le decía, Señor, un día muéstrame algo. Y doy gracias al Señor por el ministerio de la era. Pero incluso a veces tenemos el ministerio de la era y aún así no entendemos. Pero aquí disfruté algo. 1. Cristo, el Rey Celestial, siempre se sometió a la voluntad del Padre, tomando la voluntad de Dios como su porción y sin resistirse a nada. Ese es el modelo. 2. Todo aquel que hace la voluntad del Padre es un hermano que ayuda al Señor Jesús, una hermana que se compadece de Él y una madre que lo ama con ternura. El versículo es Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, cuando un creyente hace algo alineado con la voluntad de Dios, según esta revelación, según la cabeza y el cuerpo, según Cristo y la iglesia, ¿saben que el Señor lo considera eso como una ayuda? Eres mi hermano, me estás ayudando. Él hace la voluntad del Padre y tú haces la voluntad del Padre y me estás ayudando a hacer la voluntad del Padre. Y dice una hermana que se compadece de Él. ¿Sabían que el Señor necesitaba a alguien que se compadeciera de Él? Y al hacer la voluntad del Padre, ¿saben lo que Él percibe? Hay alguien que está entrando en mi sentimiento. Por ejemplo, escuchamos una palabra muy conmovedora en cuanto a llorar. Bienaventurados los que lloran. Y eso es que tenemos la perspectiva que tiene el Señor en cuanto a nosotros, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la sociedad. Y entramos en su sentimiento y lloramos con Él. El Señor considera que eso es compadecerse. Estamos entrando y uniéndonos a su sentimiento. Eso es un suministro para el Señor. Y al hacer algo según su voluntad, somos como una madre que lo ama con ternura. Consideren a estos de Juan 7. Señor, Señor, ¿acaso no hicimos esto y aquello en tu nombre? ¿Echamos fuera demonios en tu nombre y profetizamos en tu nombre? ¿Acaso ellos fueron una ayuda para el Señor? ¿Acaso ellos entraron en el sentimiento que Él tenía? ¿Acaso lo amaron con ternura? ¿O simplemente estaban presentando su currículum? Aquí está todo lo que hizo por ti. En realidad, hermanos, muchos, eso es lo que dice la Biblia, muchos me dirán en aquel día. Muchos no serán de ayuda, sino una molestia al Señor. Yo creo que está haciendo algo en su voluntad, pero en realidad lo estoy perturbando. Estoy incluso retrasando al Señor. Hermanos, si no, ¿por qué habría tal versículo en la Biblia? Tal expresión en la Biblia. No solo una molestia a Él, la cabeza, sino también al cuerpo. Eso sucede
proseguimos sin ninguna comprensión de que el Señor no es suministrado por ese servicio a pesar de tener algún éxito. Hay éxito, por ese éxito es una molestia para el cuerpo. Eso sucede, hermanos. Espero que podamos recibir esta palabra y decir: Señor, quiero detenerme, quiero sentarme a tus pies. Señor, quiero conocer tu voluntad. Quiero ser tu hermano, tu hermana y tu madre. Creo que muchos de nosotros nunca hemos hecho una oración así. Quiero ser tu hermano que te ayuda, tu hermana que se compadece de ti y tu mamá que te ama con ternura. Letra F. El reino está absolutamente relacionado con la voluntad de Dios y cumple plenamente la voluntad de Dios. De hecho, el reino es la voluntad de Dios. El máximo resultado de la constitución del reino de los cielos es la voluntad del Padre Celestial. Como pueblo del reino estamos en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿para qué están en la tierra? ¿Están en la tierra para ser un anciano? ¿Están en la tierra para ser un orador? ¿Es esa su meta? ¿Están en la tierra para tener una obra del evangelio prevaleciente o para edificar una iglesia modelo? Hermanos, debería ser que simplemente queremos la voluntad de Dios. Y si aquello está en línea, alineado con la voluntad de Dios, sí. Pero yo no quiero esto, ni aquello, ni lo otro. Yo quiero la voluntad de Dios. G. Es necesario que el pueblo del reino ore para que la voluntad del Padre sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. Esto equivale a traer el reino de los cielos a la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén. En número Romano 2, venimos a un punto serio, pero muy necesario. Y esto nos lleva a los versículos de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A. Invocar al Señor basta para ser salvos, pero para entrar en el reino de los cielos, también necesitamos hacer la voluntad del Padre Celestial. La letra B lo desarrolla más. Puesto que entrar en el reino de los cielos requiere que hagamos la voluntad del Padre Celestial, esto claramente difiere de entrar en el reino de Dios por medio de la regeneración. Y hermanos, espero que entendamos este asunto de manera exacta. Al estudiar lo relacionado con el reino, esto se mencionó en un mensaje anterior. Siempre tenemos que ocuparnos de tres palabras. La realidad del reino, visto en Mateo capítulo 5, 6 y 7. La apariencia del reino, visto en Mateo 13. Y la manifestación del reino, visto en Mateo capítulos 24 y 25. Aquí tenemos los versículos de Juan 3 que hablan de entrar en el reino de Dios por medio de la regeneración. Y claramente dice en Juan 3:5, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que una vez somos regenerados, todo aquel que invoque el nombre del Señor y crea en su corazón, el Señor viene, entra, ellos son regenerados, tienen la vida divina y entran en el reino de Dios. Pero lo que tocamos aquí en Mateo no es el reino de Dios en un sentido general, sino el reino de los cielos, cuya realidad es en esta era y la manifestación tiene su manifestación en la próxima era. Hermanos, si no vivimos en la realidad del reino de los cielos en esta era, no entraremos en la manifestación del reino en la próxima era, que es el reino milenario de 1000 años. Hermanos, es posible que nuestro servicio hoy en día, al igual que estos en Mateo 7, Señor, hicimos esto y aquello en tu nombre, ellos no están en la realidad del reino, sino solamente en la apariencia del reino. Se abarcó anteriormente que incluso dar
como se habla en Mateo 6, de dar limosnas, de orar. Es posible que demos limosnas, que ofrendemos, y ese dar sea para hacer un despliegue, hacer alarde, y eso que dimos no cuenta, esa acción de dar no cuenta para el reino de los cielos, porque es solo la apariencia del reino sin la realidad. Hermanos, incluso la oración, es posible que oremos y que la oración no sea la realidad del reino, sino solamente la apariencia. Hermanos, si ese es nuestro vivir, a la larga no seremos recompensados con la manifestación del reino. La letra C. La entrada en el reino de los cielos se obtiene al vivir la vida divina. Al vivir. Hermanos, esto es todos los mensajes anteriores del 1 al 8. Están resumidos en este punto. Tenemos que vivir en la realidad de todos esos puntos. Pobres en espíritu, de corazón puro, para llorar, para ser mansos, para ser aquellos que vencen el amor de las riquezas, de las posesiones materiales, aquellos que enviamos nuestras riquezas a los cielos. Cuando tenemos esa realidad de la vida divina, esa es nuestra entrada. Así que regresamos a estas palabras: la puerta, el camino, la voluntad y la casa. La puerta es angosta, es estrecha, y el camino es angosto. La vida divina es una vida angosta que nos restringe, como el hermano compartió esta mañana. Toda nuestra vida, hermanos, incluso regocijarnos necesita ser angosto. Necesita ser limitado. Hay algunos que en las reuniones son tan alegres, pero no hay restricción. Incluso, hermanos, al orar, leer, debe haber alguna restricción. Recuerdo en mi vida de iglesia, en ocasiones, estamos orando, leyendo de manera corporativa, y externamente es muy vigoroso y dinámico, pero cuando lo vuelvo a considerar, veo que aquello fue la expresión de astucia y de humor. Personas se estaban entreteniendo, incluso con algunas cosas jocosas. Y un hermano ora una línea y dicen amén, pero lo dicen con risa. Y otro ora una línea para superar la otra. Y hay como algún entretenimiento en la reunión. Hermanos, yo confieso que yo participé de eso. Y en aquel tiempo yo sentía, qué maravilloso. Para volver a considerarlo, veo que eso era vergonzoso. Ahí había diversión, juegos con la palabra de Dios. Incluso orando, leyendo. El mensaje del estudio vida de esta sección es el mensaje 24 del estudio vida de Mateo. Lo recomiendo. La porción del ministerio que hay al final del bosquejo es de ese mensaje. Y ahí el hermano Lee dice: si va a reprender a alguien, debe ser en el camino angosto, con alguna restricción. En las instrucciones del bosquejo, en el paquete, ahí había una restricción: no irse a dormir después de las 11 de la noche. ¿Lo recuerda? Creo que ya para hoy no hay problema con esa regla, pero la primera noche, había tanta emoción, estaban hablando. Pero eso es una regla en muchos de nuestros entrenamientos, que hay que irse a dormir antes de las 11 de la noche. Pero el hermano Lee dice que algunos tienen comunión hora tras otra y pareciera que es espiritual, pero tal punto que ni se ocupan de comer y dormir y simplemente hablan. Y al hablar, hablan de Martín Lutero, de Miguel el Arcángel y de todos los hermanos y hermanas. Y salimos de la comunión pensando, qué maravilloso. Pero al próximo día en la reunión estamos un poco cansados. Incluso, hermanos, la comunión debe ser con restricción. Debe ser angosta.
De lo contrario estamos hablando y es solo palabras. Y si esto no es algo que infiltra, esto debe ser algo que infiltre, invada nuestro vivir diario, debe tener un efecto en nosotros. Y si no lo tiene en nosotros, ¿cómo la iglesia va a estar en el camino angosto? Queremos el aumento, pero lo queremos en el camino angosto, no en el camino espacioso. Eso vendrá cuando nosotros, hermanos, vivamos en el camino angosto. Hermanos, toda limitación no deberíamos considerar que es una frustración o un impedimento. Esta restricción es para nuestro progreso. Toda restricción en realidad nos ayuda a crecer más rápido, acelera nuestro crecimiento. De hecho, si nos quitamos las restricciones, eso va a retrasar nuestro progreso. Recuerdo hace muchos años, esto es un testimonio triste, había un querido hermano, yo lo amaba tanto, a él, en nuestro servicio, sirviendo juntos, se le pidió que se moviera de ese lugar a otro lugar. Pero en aquel lugar no había muchos obreros y él tenía una vía libre y él se mudó al centro de la obra donde había muchos obreros. Y este hermano se le pidió que simplemente estuviera allí para aprender y compenetrarse. Pero este hermano era muy bueno, con mucha iniciativa e ideas. Y hay hermanos con esa función, esa no es mi función. Pero ese hermano tiene muchas ideas. Recuerdo que lo vi y le pregunté, hermano, ¿cómo te va? Y él dijo, oh hermano, no sabes, no es fácil servir aquí. Y dijo una frase y él dice, no entenderías, hermano, cuántas limitaciones me pone la comunión. Cuánta burocracia hay en la comunión. Es como cuando uno va al gobierno para hacer un trámite y hay diferentes niveles para poder obtener la respuesta. A veces la comunión es así. Y a veces uno dice algo, los hermanos dicen, oh, eso suena bien, pero esperemos a que estén todos los hermanos y tendremos comunión. Pero los hermanos todos nunca regresaron a la misma vez, porque vienen unos y otros se van. Y los hermanos vienen y se van en todo el tiempo, y ese hermano que estaba frustrado. Traté de ayudarlo, pero lo que dije no fue de ayuda. Hermanos, digan amén a las limitaciones que pone la comunión. ¿Qué es la comunión? Eso nos acelerará, no nos demorará. En el camino angosto, esa es la voluntad de Dios y no es edificar lo que sea que estemos haciendo. Espero que tengamos la gracia para ver esto. La letra D, hermanos, aquí hay una carga muy pesada en la letra D, desde aquí hasta el final. El Señor Jesús reprendió a los que profetizaban, echaban fuera demonios y hacían muchas obras poderosas en su nombre, debido a que por ser hacedores de iniquidad, hacían esas cosas por sí mismos, no por obediencia a la voluntad de Dios. El versículo dice, muchos me dirán en aquel día. Aquel día es el día de la venida del Señor. Anhelamos que el Señor venga, pero ese también es el día del tribunal del Señor. Así que sepan lo que están orando. Señor, ven pronto. Sí. Señor, ven pronto. Eso significa, Señor, trae tu tribunal pronto. Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Nunca os conocí. Esta frase, nunca os conocí, significa nunca admito, nunca, ni siquiera los conocí. Nunca ni siquiera eran mis conocidos. Otra traducción es, ni siquiera estaba al tanto de ustedes. Ni siquiera o sea,
que no vino al Señor, Señor, quiero hacer esto. El Señor no estaba al tanto de eso. Simplemente lo hicimos según nuestra voluntad, según nuestra manera de proceder, según nuestra vida, pensando que eso era de su agrado. Creo que aquí sería bueno leer algunos versículos de Primera de Corintios. Segunda de Corintios 5:10 sobre el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. Primera de Corintios 4:5. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, no deberíamos evaluar las cosas demasiado antes de tiempo, ni interesarnos por las alabanzas de los hombres. Queremos que aquel día recibamos alabanza de Dios. Y especialmente quiero leer 1 de Corintios 3 al 15. Hermanos, estos versículos deberían gobernarnos en nuestro servicio. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día es ese día, aquel día. Ese día, el día del juicio del Señor, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego mismo, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. Y no quiero dar por sentado que todos conocemos las notas en la versión recogida del versículo 15. Quiero leer estas 3 notas. Primera de Corintios 3:15, notas 2, 3 y 4. Nota 2. Pérdida de la recompensa, no de la salvación. Hermanos, tenemos que tener esto muy claro. Sufrir pérdida aquí no significa perecer. Nota 3. La salvación que hemos recibido en Cristo no es por nuestras obras y es eterna e inmutable naturaleza. Por lo tanto, los creyentes cuyas obras cristianas no sean aprobadas por el Señor, que los juzga y que por eso perderán la recompensa, todavía serán salvos. La salvación que Dios da gratuitamente a todos los creyentes perdurará por la eternidad. Por otro lado, la recompensa que el Señor dará solo a los creyentes cuyas obras cristianas Él aprueba es para la era del reino. La recompensa es un incentivo para su obra cristiana. Nota 4. Aunque los creyentes cuyas obras cristianas no sean aprobados por el Señor cuando Él regrese, serán salvos. Serán salvos como pasados por fuego. La expresión pasados por fuego seguramente indica castigo. Sin embargo, esto sin duda no es el purgatorio, herejía enseñada por el catolicismo en su distorsión supersticiosa de este versículo. No obstante, esto nos debe servir de advertencia solemne hoy en día con respecto a nuestras obras cristianas. En los versículos antes de esto, dice que Cristo fue puesto como un fundamento, como un cimiento por el apóstol. Él puso el fundamento, que es Cristo. Ahora estamos edificando nuestro servicio y en nuestra obra. Pero la pregunta es, ¿cómo edificamos? ¿Con qué material? ¿Con madera, hierba y hojarasca, que es todas las cosas de la vida natural? ¿O estamos edificando con oro, plata y piedras preciosas que representan al Dios triuno? El oro, la naturaleza divina, la naturaleza y la vida. Eso es lo que vemos en Mateo del 5 al 7. La naturaleza. ¿Vivimos según la naturaleza y la vida? Hermanos, necesitamos más oro para que todo nuestro servicio sea de oro. Preferimos una onza de oro a muchas libras de madera. Es posible que tengamos una gran obra, pero si es todo madera,
Lo único que hará es que el fuego sea más grande en aquel día. No queremos un fuego grande en aquel día, sino que queremos algo puro. Debemos vivir según la naturaleza divina y servir según la naturaleza divina. Hermanos, a veces eso significa ir más lentos y tener más comunión. Y acá hay unos puntos importantes. Número 1, hay dos principios rectores en el universo. El principio rector de la autoridad de Dios, el principio rector de la rebelión de Satanás. No podemos servir a Dios por un lado y tomar el camino de la rebelión por el otro. Hermanos, ¿se imaginan? Es posible que sirvamos a Dios, pero que nos estemos rebelando a la misma vez. 3. Debemos apartarnos del principio rector de iniquidad y rechazar el camino de la rebelión. Servir a Dios está directamente vinculado con su autoridad. Si no resolvemos en nuestro ser el asunto de la autoridad, tendremos problemas en todas las áreas de nuestro servicio. Hermanos, debemos tener la certeza de que todo lo que hagamos en nuestro servicio está en la voluntad de Dios. Y en un sentido práctico, eso es el cuerpo, en la cabeza y el cuerpo. Pablo presenta esto en varios lugares. Que hay una carrera cristiana. Y en la carrera hay líneas, hay carriles. Y no importa si uno está corriendo rápido, porque es posible que corra rápido y que no cuente, que lo descalifiquen porque se salió de su carril. Y ese es el camino angosto, hermanos. Es posible servir y no de una manera que sea en el camino angosto. Muchos obreros cristianos, en sus propios ojos, al ir a encontrarse con el Señor, habrán hecho mucho para el Señor, pero es posible que a los ojos del Señor eso haya ultrajado su voluntad. Hermanos, no queremos eso. Pedimos, Señor, resplandece sobre mí hoy. No esperes a ese día. Señor, quiero venir a ti hoy y traigo todo a ti, de todo en mi servicio. Al laborar en esto, hermanos, lo que surgió en mí fue el ejemplo de Saúl, el rey Saúl, el primer rey del Antiguo Testamento que Samuel ungió antes de David. Les quiero leer algunos versículos de Primera de Samuel, capítulo 15. Y si quieren, pueden seguir la lectura. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues escuche la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a los amalecitas por lo que hicieron a Israel cuando se pusieron contra ellos en el camino mientras subían de Egipto. Ve ahora y ataca a los amalecitas. ¿Recuerdan la historia en Éxodo capítulo 17? Los amalecitas fueron el primer enemigo que enfrentó el pueblo de Israel al salir de Egipto rumbo a la buena tierra. Ve ahora y ataca a los amalecitas. Destruye por completo todo lo que tienen y no les perdones la vida. Antes bien, mata tanto a hombres como a mujeres, a niños como a los que maman, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Muy cabal, muy completo. En Éxodo 17 nos muestra que Dios quería eliminar a los amalecitas, porque los amalecitas, ¿saben quiénes eran? El nombre Amalek significa belicoso. Dios quería borrar a los amalecitas y decía que la mano de Amalek se oponía contra la mano de Dios. Y había guerra de generación en generación. En esta historia, Saúl tuvo la oportunidad de cumplir la palabra de Éxodo 17, de borrar del todo los amalecitas. Dios quería borrar de todo a los amalecitas. El versículo 9 continúa en 1 Samuel 15.
Mas Saúl y el pueblo le perdonaron la vida a Agag, el rey, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, los corderos y todo lo bueno, y no los quisieron destruir, pero destruyeron por completo todo lo menospreciado y lo inútil. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis palabras. Y se enojó Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Luego se levantó temprano Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha llegado a Carmel, y aquí que habiendo erigido monumento para sí. Hermanos, ¿por qué está esto en la palabra? En Corintios se nos dice que todo en el Antiguo Testamento es un tipo para nosotros, para que nos preparemos para su venida. Hermanos, ¿por qué está esto aquí? Es posible que pensemos que estamos sirviendo a Dios, pero que estemos erigiendo monumento para nosotros y que no cumplamos plenamente su palabra. Y de hecho, en realidad estamos levantando una monarquía dentro del reino de Dios. Y continúa: se dio la vuelta y descendió a Gilgal. Entonces Samuel llegó a donde estaba Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas de Jehová, he cumplido la palabra de Jehová. ¿Se lo imagina? He cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel dijo: si eso es el caso, pues qué balido de ovejas y bramido de bueyes es este que oigo con mis oídos. Porque si hubiera hecho la labor de manera completa, no habría ovejas o bueyes. Saúl, me dices una cosa, pero percibo en los sentidos otra. Hermanos, a veces sucede así. Al tener comunión con algunos, hay un sentir que sabemos que lo que dicen no es verdadero. Saúl respondió: han sido traídos de los amalecitas, porque el pueblo perdonó la vida a lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlos a Jehová tu Dios. No dijo mi Dios. Y lo demás lo destruimos por completo. Entonces dijo Samuel a Saúl: espera. Hermanos, creo que el Señor tiene que hablarnos. Espera, detente. En aquel día, igual que muchos vendrán a decir: Señor, hice esto y aquello. Hermanos, si hay mucho que decir en aquel día, no creo que será algo bueno. Si tenemos que vindicar lo que hemos hecho, no creo que es algo bueno. Creo que el Señor dirá: espera, detente, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Yo quiero ir y simplemente postrarme y decir: Señor, intenté ser misericordioso con todos porque sé que hoy necesito misericordia, y perdoné a todos. Jacobo 2:13, los hermanos lo presentaron. Tendré misericordia del que ha mostrado misericordia. Y si no ha mostrado misericordia, el Señor no tendrá misericordia. Señor, quiero perdonar a todos, no quedarme con nada y hacer tu voluntad. Saúl tenía mucho que decir. Espera y te diré lo que Jehová me habló anoche. Y él respondió: habla. 19 y 20. ¿Por qué pues no obedeciste la voz de Jehová, sino que te lanzaste sobre los despojos e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: sí, he obedecido la voz de Jehová. Saúl estaba ciego. Hermanos, a veces no conocemos nuestra propia situación. Y anduve por el camino por el que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de los amalecitas, y he destruido por completo a los amalecitas. 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca la voz de Jehová? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la insubordinación como la idolatría de los terafines. Por cuanto has rechazado la palabra de Jehová, Él también te ha rechazado para que no seas rey. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Pero en Hechos 13,
Él encontró a David, un varón según mi voluntad, que hará toda mi corazón, un varón según mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Era perfecto David? No. La Biblia relata muchos fracasos, pero él tenía esto: Señor, quiero hacer tu voluntad. Y fue rápido a arrepentirse y a llorar por su situación. Y el Señor pudo usarlo. Quiero leer 3 notas breves en 1 Samuel capítulo 15. En el versículo 15, nota 1, Dios no quería que lo mejor del ganado le fuese ofrecido en sacrificio. A sus ojos hacer tal cosa será cometer iniquidad. Todo lo que es presentado y sacrificado a Dios, cuya fuente haya sido la carne, es inicuo a los ojos de Dios. Presentar cualquier ofrenda a Dios conforme a nuestra propia voluntad es actuar en presunción y de manera pecaminosa. Hacer buenas obras conforme a nuestra propia voluntad es en realidad un acto de rebelión en contra del trono de Dios y su economía. La desobediencia de Saúl puso al descubierto que era rebelde contra Dios mismo, enemigo de Dios. Esa es la nota de versículo 23, nota 1. Lo que Saúl hizo era tan inicuo como ponerse en contacto con un espíritu maligno para llevar a cabo el propósito de dicho espíritu en lugar del propósito de Dios. Lo dicho por Samuel en este versículo indica que rehusarse a eliminar los buenos aspectos de nuestra carne hace que nos involucremos con los espíritus malignos y la idolatría. Saúl no fue de ayuda, no se compadeció, no amó, no fue un hermano, una hermana y una madre, sino un rebelde y enemigo de Dios. Hermanos, ¿por qué hay tal relato en la historia si no es como un modelo para nosotros? Espero que lo consideremos con oración delante del Señor. Finalmente, la nota 2 del versículo 23. 1 Samuel 15, 23, nota 2. Si no somos absolutos al tomar medidas con respecto a nuestra carne, perderemos nuestro reinado al igual que Saúl. No nuestra salvación, sino la recompensa del reino para nuestro disfrute. Este relato sobre la desobediencia de Saúl es una advertencia, la cual indica que no debemos hacer nada en el reino de Dios valiéndonos de nuestra carne. En todo asunto tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y concupiscencias y ejercitar fielmente nuestro espíritu para seguir al Señor, quien es el espíritu vivificante y consumado que mora en nuestro espíritu y es uno con nosotros. Entonces el reino de Dios, la iglesia como el cuerpo intrínseco de Cristo, cuya consumación es la nueva Jerusalén, será edificado. Hermanos, necesitamos ser aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo saber? Al igual que los mensajes anteriores nos han mostrado, es por la naturaleza divina y la vida divina. Necesitamos andar por el camino angosto. La naturaleza divina, Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina interior. Si nos detenemos, la naturaleza divina en nuestro interior nos dirá no. Enmienda, ten más comunión, detente, o la naturaleza divina dirá corre, ve, vas por el camino correcto. Como el camino de oro, la calle de oro en la Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Hay una calle de oro, y esa calle de oro, hermanos, al seguirla, comienza en el trono. Está conectada a la autoridad de Dios. Hermanos, que todas estas palabras sean prácticas para nosotros. Que traigamos estos asuntos al Señor. Y tengamos algún tiempo para verdaderamente tener tiempo callado con Él. Como leímos, como escuchamos el mensaje anterior, un tiempo secreto con el Padre. Y el Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensará. Hermanos, que ninguno de nosotros espere a aquel día, sino que todos estemos con el Padre, para que Él pueda resplandecer sobre nosotros. Si algo que tiene que ser quemado, Padre, quémalo hoy. Padre, te amo. Quiero entrar por la puerta. Quiero andar por el camino. Quiero hacer tu voluntad y quiero edificar tu casa. Oh Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Oremos con los que estén cerca de nosotros.